Buenas tardes, maestros y compañeros. Este es el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Nosotros somos el equipo número 4. Somos de la Ingeniería Mecatrónica, tercero A. Es la materia de procesos de fabricación. Nuestro docente o maestro es Víctor Hugo. Hablaremos sobre la electrodegradación por hilo. Los integrantes del equipo son Cassandra Galilea Ibarra Barrientos, Christopher Jeudiel Molina Velázquez, América Citlali Aguilera Cabello y su servidor Miguel Ángel Fonseca Sandoval. Para iniciar, ¿qué es la electrolización por hilo? La electrolización por hilo. La electrolización por hilo se basa en sus principios en un hilo, normalmente de cobre o latón, cargado eléctricamente y controlado por un control numérico que mediante la erosión térmica es capaz de cortar material conducto. Estos cortes son finos y precisos, capaces de conseguir geometrías complejas en gran calidad. El hilo mencionado protege mediante un fluido dieléctrico. Este puede ser el agua desionizada. Choca con la materia prima de donde se quiere extraer la pieza, formando chispas entre ambos elementos debido a la serie de descargas de corriente continua emitidas por el primero. En los casos en los que la corrosión no puede ser obstáculo, tanto el hilo como el material a cortar se sumergen en un fluido dieléctrico. Es el proceso idóneo para cortar detalles finos en matrices preendurecidas de estampado y tronquelado, ya que el hilo suele tener un diámetro entre 0.25 milímetros a 3 milímetros, lo que provoca un corte de entre 3 y 4 En cuanto a las formas interiores, es necesario taladrar primero la materia prima en la cual vamos a trabajar, para que el hilo pueda introducirse dentro de ella y pueda cortar la geometría requerida de nuestra pieza. El acabado de la pieza depende de varios factores, como puede ser como el voltaje, amperaje aplicado, la tensión del hilo, el espesor de la materia que nosotros elijamos. Pero lo que mayormente influye es la velocidad de trabajo. Cuanto menor sea la velocidad de trabajo de avance del hilo, nuestra pieza va a tener mayor calidad superficial. Mientras más rápido sea la velocidad de trabajo, menor calidad superficial tendrá nuestra pieza. Esta tecnología es un derivado de la electrolización por penetración. En la década de 1970 se vio la necesidad de cambiar el electrodo que se emplea para la extracción de piezas por un hilo conductor para erosionar directamente con la materia y obtener cualquier forma con y sin inclinación. De esta forma, se ahorraba en la fabricación de dicho electrodo, que debía tener la forma final de la pieza a obtener, consiguiendo de la misma forma un proceso con mayor movilidad. Tipos de electroerosión. Existen dos tipos de electroerosión. El primero, el EDM o electroerosión por hilo, es un proceso de corte para fabricar piezas de gran dureza mediante descargas eléctricas. Consiste en una máquina fija controlada por un sistema CNC y un hilo metálico que se desplazan a través del material de trabajo. A diferencia de los métodos de mecanizado tradicionales, es una técnica que permite producir piezas totalmente terminadas en un solo proceso, en el cual es utilizado un hilo metálico para cortar las piezas de acuerdo con un diseño programado. Junto con el hilo se emplean una serie de descargas eléctricas que producen chispas entre el hilo y la pieza de trabajo y eliminan el material, el cual se retira inmediatamente gracias a la presencia de un fluido dieléctrico que fluye continuamente. El segundo es la electroerosión por penetración. Esta consiste en la fabricación de una pieza mediante el uso de un electrodo de cobre o de grafito que tiene la forma final del diseño. El electrodo penetra en la materia prima, la cual tiene que ser conductora hasta obtener la forma final. Es el primer método que se utilizó para obtener piezas mediante el proceso de electroerosión. Su principio se basa en un electrodo con la forma inversa de la pieza a fabricar, la cual se inserta en el cabezal de la máquina conectado al polo positivo, que acercándose a la materia prima conectando a su vez al polo negativo, se crean miles de impulsos de corrientes continuas, generando un arco eléctrico. Esto hace que el material vaya erosionándose y mientras que el electrodo se penetra en ella, este avanza para obtener la forma requerida en todas las profundidades.
Entre el electrodo y la pieza siempre tiene que haber un hueco lleno de fluidos dieléctricos, aceites minerales o agua habitualmente, para que los impulsos se produzcan y puedan erosionar el A material. continuación presentaré las ventajas que tiene la electroción por hilo o mecanizado. En la relación con los métodos tradicionales de corte, la electroción por hilo o mecanizado nos puede ofrecer grandes ventajas, una gran variedad de perfiles, materiales y áreas de trabajo. El mecanizado por electroción nos puede permitir reducir los tiempos de fabricación, disminuir los costos de producción, incrementar la velocidad, precisión y flexibilidad en la fabricación, dejar de prescindir de utilidades, contar con un hilo universal para cualquier configuración de piezas, fabricar piezas de forma automática sin vigilancia, capacitar inmediatamente al personal operario sin necesidad de conocimientos especializados previos, aminorar el índice de rechazos con piezas con comprobación gráfica previa, reducir los tiempos de control, aumentar la precisión de ajustes en punzones y matrices, dar tratamientos térmicos antes de corte para evitar deformaciones, modificar fácilmente la programación, comenzar a producir de inmediato con posibilidades de corte rápido, de prototipo a prueba, tener una integración total en los procesos de diseño, preparación del trabajo y fabricación. En conclusión, la electroción por hilo mecanizado es un excelente método de corte que nos puede permitir adaptar todos sus parámetros en función del material a mecanizar y la calidad de mecanizado que se desea obtener. Normalmente, la técnica de electroerosión por hilo no contiene ningún peligro de incendio. Esto debido a la utilización de agua y gracias al trabajo completamente controlado automáticamente. Es posible dejar la máquina trabajando durante la noche sin ningún peligro alguno. Normalmente la electroerosión por hilo se utiliza en las siguientes aplicaciones en la industria: punzones y matrices de corte de plástico, matrices metálicas para pulvimetalurgia, matrices de extrusión, ni de embutición, prototipos, pequeñas series y piezas de recambio, plantillas, calibres, levas de discos para esmeriles, herramientas de troqueado de corte fino y normal, electrodos para electroerosión convencional, tal y como se muestran a continuación. Esto, mediante la técnica de corte, se puede producir en exceso un solo producto. Así el plazo de entrega será mucho más acortado extremadamente comparado con el del sistema tradicional de que sirve para máquinas convencionales de arranque de viruta. En la mayor parte de las aplicaciones consideradas, la electroerosión por hilo permite una reducción de costos, tal y como se dice, de fabricación entre el 30 y el 60%, esto en comparación con procedimientos convencionales. Normalmente estos se clasifican en piezas de diferentes tipos, un contorno más y un ángulo, las piezas cuya geometría viene definida por un contorno y una simple inclinación en el hilo. Dos contornos, la pieza cuya geometría viene definida por dos entornos diferentes, los cuales representan perímetro superior e inferior. Tal y como dije, tiene una inclinación del hilo, pues normalmente las piezas cuya geometría se engloba en primer grupo se pueden definir por una inclinación de hilo derechas o izquierdas. Para entenderlo un poco mejor, se les mostrará una imagen a continuación para que entiendan de mejor manera cómo es que se inclinan las piezas en la electroerosión del hilo. Para tener más claro esto, el hilo se inclina a derechas e izquierdas. Se puede recurrir al siguiente método, en donde se observa que el hilo en la dirección del avance, en el momento al cortar la pieza, después se ha de prestar atención a la parte del hilo que queda por encima de la pieza. Pues bien, si la parte superior del hilo se desplaza hacia la derecha, esto significa que el hilo estará inclinado a derechas, mientras que si el desplazamiento lo lleva hacia el lado izquierdo, esto significa que el hilo está inclinado hacia la izquierda.
Esta tecnología de corte por hilo ha de tener en cuenta diferentes parámetros como la tensión del hilo, velocidad del hilo, pausas y un sobreespesor que es el offset. De igual manera, la diversidad para cortar piezas por erosión puede conllevar diferentes tipos de mecanizados de un solo contorneado, de varias piezas pesadas y también de varias pasadas, y de igual manera pues mecanizados de cuello, que normalmente es con el fin de conseguir mayor calidad y con un mejor contorno. Estas normalmente son las diferentes aplicaciones y algunos parámetros con respecto a la electroerosión por hilo. Hola, mi nombre es Dylan Axel Montero Ramírez y yo voy a hablar sobre las ventajas de la electroerosión por hilo. El procedimiento es lento. Existen dispositivos de electroerosión avanzados como la AWT y la capacidad de CNC, las cuales se pueden programar y así hacerse que operen de una forma más rápida. Únicamente se aplica en materiales conductores. La naturaleza de esta técnica no permite que sean aplicada a otros tipos de materiales, solamente se pueden aplicar en materiales conductores, puesto a que la eliminación de la materia se efectúa usando cargas eléctricas controladas. Por esta razón, si se aplica con algunos materiales que estén cubiertos por algún dieléctrico, no será viable a la electroerosión. No es recomendable cortar tuberías. Esta técnica es poco convencional si se puede cortar tuberías, principalmente porque están hechas para cortar materiales sólidos. En este caso, la pieza debe permanecer fija en un lugar, ya que de lo contrario puede ocurrir desafortunaciones significativas en la tubería. Además, si el cable del corte se puede poner en contacto con el material de trabajo, se puede generar un cortocircuito, provocando que se rompa, generando un asalto de la pieza. Provoca efectos negativos en el material debido al entorno cargado. Al aplicar este método, todas las partes involucradas se cargan: alambre, agua desionizada y piezas de trabajo. Como se efectúa descargas eléctricas con mucha frecuencia, se puede elevar las temperaturas del área a miles de grados, generando un estrés térmico en la zona vecina al punto de aplicación. Incluso el alambre también puede llegar a sufrir algunos daños. Puede oxidar las superficies del corte. Según el material que se desee trabajar, puede que se cree una capa de óxido en la superficie del corte. Gracias a esto es posible que se requiera una limpieza secundaria que pueda aumentar el coste del servicio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Palafox y yo voy a hablar de las siguientes técnicas que se utilizan como aplicación para la técnica de corte de electroerosión por hilo. En el caso de la electroerosión por hilo tenemos diferentes materiales que podemos realizar el corte a través de este método. En el caso sería de punzones y matrices de corte, matices para plástico, matrices metálicas para pulvimetalurgia, matrices de extrusión y de embutición, prototipos, pequeñas series, piezas de recambio, plantillas, calibres y levas de disco. Como sabemos, la electroerosión por hilo es un proceso de mecanizado de piezas que se basa en utilizar un hilo de cobre o latón para cortar cualquier contorno de una pieza conductora. Dichas piezas anteriores pueden ser muy variadas, desde metales, materiales conductores, pasando por agujas para uso médico, hasta estructuras completas como las de hormigón o las de piedra natural, que son metales realmente densos. En caso de los tipos de cortes de electroerosión, tenemos la electroerosión por hilo y la electroerosión por penetración. La electroerosión por hilo, una de las ventajas que tiene es que podemos tener un corte más exacto. En el caso de este tipo de corte, el diámetro mínimo en la electroerosión, por ejemplo con un CNC, controla el movimiento relativo del hilo y de la pieza. El hilo es de diámetro muy pequeño, normalmente es de 0.25 a 0.3 milímetros, aunque los diámetros pueden reducirse hasta valores de 0.025 milímetros.